La música es el único lenguaje que no necesita traducción. Puede hacernos llorar sin palabras, recordar lo que nunca vivimos o incluso estremecernos sin saber por qué. Desde tiempos antiguos se ha dicho que el sonido guarda algo sagrado, algo invisible, algo que no pertenece del todo a este mundo. Pero a lo largo de la historia han existido músicos cuya destreza rebasa lo humano. Manos que vuelan y se deslizan sobre las cuerdas, dedos que no parecen tocar el instrumento, sino fundirse en él, miradas que se pierden como si escucharan voces que nadie más oye. Y entonces surge la pregunta que siempre ha acompañado al genio: ¿es talento o un pacto? Porque cuando la virtuosidad alcanza niveles imposibles, cuando la técnica desafía toda lógica, cuando una melodía nos eriza la piel como si algo oscuro respirara detrás del escenario, la imaginación humana busca explicaciones más allá de la razón. Se habla de acuerdos sellados en la penumbra, de almas entregadas a cambio de gloria eterna, de artistas que no tocan solos, sino acompañados por una presencia que nadie más puede ver. Hoy nos adentraremos a ese territorio donde la música deja de ser arte y se convierte en misterio, donde cada nota puede ser una plegaria o una invocación. Dicen que hubo un hombre cuyo talento no parecía humano, un hombre que no tocaba el violín, lo dominaba. Su nombre era Niccolò Paganini. Nació en Italia en el año de 1782. Desde niño, el instrumento parecía obedecerle con una sumisión inquietante. Pero lo que el público presenció años después fue algo más que música. En los grandes teatros de Europa se decía que las velas temblaban cuando él salía al escenario. De figura alta, extremadamente delgado, rostro pálido como cera, ojos hundidos que brillaban con una intensidad perturbadora. Cuando alzaba el arco, el silencio se volvía absoluto y entonces comenzaba. Notas imposibles, velocidades inhumanas, saltos entre cuerdas que ningún violinista podía explicar. Algunos juraban haber visto su sombra moverse diferente a su cuerpo. Otros aseguraban que detrás de él una figura oscura parecía guiar su mano. Se decía que ningún mortal podía ejecutar los 24 caprichos con esa precisión infernal. En ocasiones llegaba a romper 3 cuerdas de su violín en pleno concierto y continuar tocando con una sola, como si el mismísimo diablo tensara el hilo por él. Los rumores crecieron que había hecho un pacto, que entregó su alma a cambio de una técnica jamás alcanzada por otro ser humano. Incluso se llegó a decir que su madre lo consagró a fuerzas oscuras antes de nacer. El público no sabía si aplaudir o persignarse. Pero lo más inquietante ocurrió tras su muerte en el año de 1840. La iglesia se negó a darle sepultura en tierra consagrada. Su cuerpo permaneció sin descanso, como si incluso en la muerte algo reclamara lo que le pertenecía. ¿Fue realmente un pacto? ¿O simplemente el miedo humano ante lo extraordinario? Tal vez Paganini no necesitó al diablo. Tal vez su verdadero pecado fue ser demasiado brillante, demasiado diferente, demasiado adelantado a su tiempo.
porque cuando el talento rebasa lo comprensible, la leyenda nace. Y aún hoy, cuando algún violinista se atreve a tocar sus caprichos, hay quienes dicen que, en el eco de la última nota, se escucha una risa, baja, lejana y eterna. La música termina, pero su eco nunca se va del todo. Queda suspendida en el aire, vibrando en cada rincón invisible de nuestra memoria, como si cada nota tuviera vida propia. Hemos escuchado historias de pactos, de talentos imposibles, de hombres como Niccolò Paganini, cuyo virtuosismo fue tan extraordinario que el mundo necesitó inventar un demonio para poder explicarlo. Pero tal vez la verdadera magia no está en un pacto oscuro, sino en la capacidad humana de transformar emociones en sonido, de convertir el dolor en melodía, de hacer del silencio una revelación. Y sin embargo, cuando un músico cierra los ojos y sus manos se mueven con una precisión que parece imposible, cuando un solo nos eriza la piel sin que sepamos el por qué, la pregunta regresa inevitablemente. ¿Es simplemente música o algo más? ¿Existen aún artistas cuyo talento roza lo sobrenatural? ¿Hay todavía almas capaces de tocar una fibra tan profunda que parezca que el universo entero responde? Quizá la respuesta no esté en el escenario, sino en quien la escucha. Porque cuando exista alguien capaz de estremecerse con una melodía, la magia seguirá viva, y en cada nota perfecta, en cada ejecución que desafíe el humano, siempre habrá quien susurre en la penumbra: eso no puede ser de este mundo. Esta es una historia más que conoces aquí, en Noches de Terror y Leyendas, porque el miedo también tiene su historia.